Vamos a hacer una revisión de un mix, ¿no? Epidemiología, bioestadística, salud pública y gestión. Entonces vamos a empezar con el tema de epidemiología. Primera pregunta, las constantes más frecuentes en epidemiología. Y aquí les voy a comentar algo que siempre deben de tenerlo en cuenta. En medicina nosotros sabemos que hay escuelas, ¿no es cierto? En epidemiología también hay escuelas. Y no todas las escuelas se ponen de acuerdo. Por eso es que en algunos temas, sobre todo que son bastante conflictivos, no hay un consenso entre las escuelas. Y para muchas estimaciones, muchas variables, una escuela lo llama con un nombre y otra escuela lo llama con otro nombre, siendo el mismo concepto. Entonces eso a veces crea confusión, ¿no? Y eso es lo que pasa con esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son las constantes más frecuentes en epidemiología? En realidad, el consenso para la mayoría de las escuelas a estas constantes le llaman variables. Las variables epidemiológicas más frecuentes son el tiempo, espacio y persona, ¿no? Sin embargo, a alguien se le ha ocurrido llamarle las variables, llamarle constantes. Y eso es lo que, como les decía, crea confusión. La prevención primaria tiene como propósito. Bueno, yo les había mostrado un gráfico donde correlacionábamos la historia natural de la enfermedad según Lebel y Clark con los diferentes niveles de prevención, ¿no? Periodo prepatogénico, el periodo patogénico, y este periodo prepatogénico y patogénico con una serie de etapas, sobre todo el patogénico, de qué manera se correlacionan con los diferentes niveles de prevención. Bueno, el horizonte clínico, que es la línea que divide entre la etapa subclínica y clínica, y los niveles de prevención. ¿Cómo se correlacionan estos niveles de prevención con la historia natural de la enfermedad? Este es uno de los tantos modelos de causalidad diseñado básicamente para explicar las enfermedades infecciosas. No es aplicable o no es muy aplicable para las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque en el periodo prepatogénico, según Lebel y Clark, en este periodo es cuando todavía no hay contacto entre el agente y el huésped. Pero el agente, para el caso de las enfermedades infecciosas, es conocido para casi todos, ¿no? Pero para las enfermedades no transmisibles, la pregunta, ¿cuál es el agente para diabetes? ¿Cuál es el agente para hipertensión arterial? No conocemos un agente específico que te produzca diabetes o que te produzca hipertensión. Entonces, este modelo de Lebel y Clark es aplicado para enfermedades infecciosas. Según este modelo, en el periodo prepatogénico, cuando todavía no hay contacto entre el agente y el huésped, se pueden realizar una serie de actividades, ¿no? Estas actividades están englobadas dentro de un concepto que se le llama prevención primaria. Esta prevención primaria estas actividades se realizan cuando el huésped todavía no está enfermo, porque ni siquiera tiene contacto. Entonces está dirigido hacia la población sana. Pero en la población sana tenemos algunos grupos dentro de la población sana que están en mayor riesgo de enfermar. Y hay actividades que están dirigidas hacia ese grupo que está en mayor riesgo. Esas actividades se le llaman medidas de protección. Estas medidas de protección son actividades dirigidas básicamente a grupos que están en mayor riesgo. Por ejemplo, vacunas para niños menores de 5 años. Por ejemplo, el uso de la sal yodada, el uso del flúor. Todas estas son actividades dirigidas a grupos que están en mayor riesgo. Pero no es cualquier actividad tampoco, son actividades específicas para una enfermedad o un daño específico. La vacuna contra el neumococo es solamente para el neumococo. La DPT solamente para difteria, tétano, pertusis. La sal yodada solamente para prevenir ebosis. Entonces, son actividades específicas dirigidas a grupos específicos, ¿no? Grupos que están en mayor riesgo.
En cambio, las actividades de promoción son actividades dirigidas a toda la población, sin distinción, población enferma o población sana. Hay otras actividades que se realizan ya no como dentro de la prevención primaria, sino en la prevención secundaria. La prevención secundaria se inicia desde el momento que hay contacto entre el agente etiológico y el huésped, ¿no? Hasta que finaliza la etapa clínica de la enfermedad. Y en estas series de subetapas se pueden hacer algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, búsqueda activa de casos, diagnóstico precoz, el tamizaje. Todas estas son actividades dirigidas hacia la prevención secundaria. Estas actividades no previenen la enfermedad, sino el objetivo es detectar de manera precoz la enfermedad. En cambio, estas actividades sí están dirigidas hacia la prevención de la enfermedad. Otras actividades del tratamiento, el objetivo es curar y limitar el daño, ¿no? Y las actividades de prevención terciarias, que básicamente están dirigidas hacia la rehabilitación de las personas. Entonces, estos son los tres niveles de prevención. Entonces, regresando a la pregunta, bueno, aquí ustedes tienen la definición de cada uno de los niveles y niveles de prevención. Y regresando a la pregunta, entonces, la prevención primaria, cuando todavía no hay contacto entre el agente y el huésped, tiene como propósito a curar los pacientes, no porque los pacientes ya están enfermos, ¿no es cierto? Entonces, esta es prevención secundaria. Hacer estudios para poner de manifiesto enfermedades o defectos previamente desconocidos, tampoco, ¿no? Es una actividad dirigida hacia personas que ya tienen una enfermedad para hacer diagnóstico precoz. Esta es una actividad de prevención secundaria. Implementar todas las medidas disponibles para la detección precoz de la enfermedad. Detección precoz también es una actividad de prevención secundaria. Limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. ¿Qué significa limitar la incidencia? La incidencia, como sabemos, es número de casos nuevos, es decir, limitar o reducir el número de casos nuevos mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. Esa sería la respuesta correcta en esta segunda pregunta. Ante la presencia de un caso probable de una enfermedad inmunoprevenible, disculpen que me quite la casaca, pero está haciendo calor, por lo menos yo siento calor. Frente a una enfermedad inmunoprevenible, sujeta a vigilancia epidemiológica. Pregunta, ¿cuál es la acción inmediata? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer si ustedes tienen un caso sospechoso de sarampión, por ejemplo? Hacen una jornada de vacunación, hacen un barrido vacunal, fortalecimiento de la vacunación, bloqueo vacunal o evaluación de la cobertura vacunal. ¿Qué es lo primero que deben de hacer? Entonces, para eso primero debemos de definir cada uno de los términos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de vacunación? Según la OMS, la OPS. Las estrategias de vacunación son las siguientes. La primera son las acciones de vacunación permanente. Estas son las acciones que se realizan de manera continua, de manera regular en los establecimientos de salud o a través de el personal de salud que sale a hacer búsqueda de personas susceptibles a través de la visita casa por casa, colocan un puesto fijo, etc., ¿no? El objetivo de estas acciones de vacunación permanente, el objetivo es mantener coberturas adecuadas de vacunación. Ese es el objetivo fundamental. La otra actividad o la otra estrategia de vacunación son las acciones de vacunación intensiva. Estas acciones de vacunación intensiva son actividades de muy corto tiempo, un periodo de tiempo usualmente, si no es un día, algunos días, en la cual el objetivo ya no es mantener unas coberturas adecuadas,
sino el objetivo es incrementar la cobertura de vacunación. Cuando tenemos coberturas que no son adecuadas, la acción que se debe hacer es tratar de establecer algunas jornadas o campañas de vacunación, con el objetivo de incrementar esta cobertura inadecuada. Estas acciones de vacunación intensiva, que usualmente se hacen en un corto periodo de tiempo, pueden realizarse a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Incluso ahora se está promoviendo bastante la vacunación o esta vacunación intensiva internacional, no solamente como un país, sino en todo Sudamérica o en toda Latinoamérica. Y la otra estrategia de vacunación es la vacunación emergente. La vacunación emergente también le llama OMS el bloqueo o el barrido. Para OPS y OMS, bloqueo y barrido son sinónimos, ¿no? Es la vacunación intensificada casa por casa de una población objetivo, pero que está en alto riesgo de contraer la enfermedad. ¿Cuándo se aplica una vacunación emergente o un bloqueo o un barrido? Cuando el objetivo es interrumpir la cadena de transmisión. Es decir, cuando estamos frente a un brote. Cuando estamos frente a un brote, el objetivo es romper la cadena de transmisión. Y para eso hacemos una vacunación emergente, o un bloqueo o un barrido vacunal. Sin embargo, para el Ministerio de Salud hace una diferencia entre bloqueo y barrido. El bloqueo es la vacunación en un sector o una zona, usualmente algunas manzanas alrededor del caso. 2, 3, 4 manzanas alrededor del caso. Mientras que un barrido es una vacunación de un ámbito mucho más extenso. La unidad mínima o el ámbito mínimo para un barrido es un distrito, ¿no? Esa es la unidad mínima. Este barrido puede ser en un distrito, puede ser en una provincia, en una región, o puede ser incluso a nivel nacional. Entonces hay que diferenciar, o el Ministerio de Salud diferencia entre bloqueo y barrido. Bloqueo es algo localizado, el barrido es algo más extenso, ¿no? El ámbito mínimo es un distrito. ¿Cuál es el objetivo de un bloqueo o un barrido? En ambos casos el objetivo es romper la cadena de transmisión y se aplica usualmente cuando estamos frente a un brote. Entonces, volviendo a la pregunta, ante la presencia de un caso probable de una enfermedad inmunoprevenible, es decir, frente a un brote, ¿cuál es la acción inmediata? ¿Hacemos una jornada de vacunación? No es una jornada de vacunación. La jornada de vacunación tenemos que prepararla, hacer una serie de actividades previamente. ¿Podemos hacer un barrido vacunal? Sí, ¿no es cierto? Y además que la jornada de vacunación, el objetivo no es romper la cadena de transmisión, ¿no? El objetivo es incrementar una cobertura que está en niveles inadecuados. Fortalecimiento de la vacunación. ¿Cómo fortalecemos la vacunación? Podemos hacerlo a través de las campañas o actividades regulares o a través de la jornada de vacunación. Entonces, no puede ser tampoco fortalecimiento de la vacunación. De bloqueo vacunal. Bloqueo vacunal podría ser, ¿no es cierto? El objetivo es romper la cadena de transmisión si estamos frente a un brote. Y la última es evaluación de la cobertura vacunal. Entonces está entre la B, la D y la E. ¿Por cuál de las tres nos inclinaríamos? ¿Cuándo está indicado un barrido vacunal? ¿Y cuándo está indicado un bloqueo vacunal? Un bloqueo vacunal está indicado cuando tengo un brote, quiero romper la cadena de transmisión,
pero mis coberturas están adecuadas. Entonces, si mis coberturas están adecuadas, yo puedo programar o realizar simplemente un bloqueo vacunal. 3, 4 manzanas alrededor del caso, y con eso puedo romper la cadena de transmisión. Pero en el caso del barrido vacunal, lo voy a implementar cuando mis coberturas están inadecuadas. Si mis coberturas están inadecuadas, yo tengo alta probabilidad de que este brote se extienda. Entonces tengo que asegurarme de que no va a haber más casos y tengo que ampliar el ámbito de intervención. Entonces bloqueo vacunal cuando tengo coberturas aceptables y barrido vacunal cuando tengo coberturas bajas. Pero para hacer un bloqueo vacunal o un barrido vacunal, previamente yo tengo que tener conocimiento de cuál es mi nivel de cobertura. Y esto lo voy a hacer a través de la evaluación de la cobertura vacunal. Entonces, antes de realizar cualquier tipo de intervención, lo primero que debo de conocer, o lo primero que debo de hacer es evaluar cuál es la cobertura vacunal. Porque dependiendo de la cobertura, yo puedo hacer o un bloqueo vacunal o un barrido vacunal. La velocidad de propagación de un daño a la salud se mide utilizando la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia mide casos nuevos más casos antiguos. La tasa de incidencia solamente casos nuevos, ¿no? Y mide la velocidad a la cual se van a presentar o se va a extender una enfermedad determinada, ¿no? Esa es la definición de incidencia. La letalidad no mide la velocidad de propagación, ¿no? La letalidad, como sabemos, mide la virulencia de la enfermedad o del agente etiológico. Igual, la mortalidad y la mortalidad también es un indicador de la virulencia. La morbilidad es un indicador ¿de qué? Patogenicidad, un indicador de la patogenicidad del agente etiológico. Entonces, aquí la respuesta es la B, ¿no? La incidencia es la que me permite medir la velocidad en la cual se propaga una enfermedad determinada. Tasa utilizada para medir brotes epidémicos. ¿Cuál es la tasa que utilizamos? Yo les había comentado que habían dos tipos de tasas, ¿no? Dos tipos, de incidencia. Incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Y habíamos visto que la incidencia acumulada es la que usualmente nosotros le llamamos, o lo vemos en los informes del Ministerio, como tasa de incidencia, que en realidad no es una tasa de incidencia, es una incidencia acumulada. ¿Cuál es la diferencia? Que la incidencia acumulada les había comentado, es una proporción, mientras que la tasa de incidencia es una razón. La incidencia acumulada me permite estimar riesgo individual. La densidad de incidencia me permite estimar riesgo, pero a nivel poblacional, no a nivel individual. Entonces, una de esas incidencias acumuladas es justamente la tasa de ataque, ¿no? La tasa de ataque en realidad es una variante de la incidencia acumulada que se usa solamente cuando estamos frente a un brote. Y la otra característica es que siempre se va a expresar en porcentaje. Entonces, cuando estamos frente a brotes epidémicos, lo que debemos de medir o utilizar es la tasa de ataque. La tasa de ataque, como les decía, es una variante de la incidencia acumulada. En el numerador vamos a colocar los casos nuevos que se están presentando. En el denominador, la población que está en riesgo. Y siempre se va a multiplicar por 100. Esa es la tasa de ataque. Pero hay otra tasa de ataque que le llaman tasa de ataque secundaria. Para diferenciarlo, saber de esta tasa de ataque secundario, a la anterior también le llaman tasa de ataque primaria.
La tasa de ataque secundario es una medida de la frecuencia de nuevos casos entre los contactos de cada uno de los casos. ¿Cómo se mide? A través del número de casos nuevos entre los contactos de los casos primarios, sobre la población que está en riesgo. En este caso, la población que está en riesgo va a ser la población de contactos. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, aquí la tasa que se utiliza para medir brotes epidémicos es la tasa de ataque. En una comunidad de 460 habitantes se realizó un evento social al que asistieron 87 personas, las cuales consumieron alimentos preparados por los organizadores. Horas más tarde, 39 de los participantes presentaron intoxicación alimentaria. Pregunta, ¿cuál es la tasa de ataque? Entonces, la tasa de ataque, en el numerador colocamos número de casos nuevos que se han presentado. Son 39 personas que han presentado síntomas de intoxicación alimentaria, sobre la población que está en riesgo. ¿Cuál es la población que está en riesgo? ¿Los 460 habitantes o las 87 personas que acudieron al evento? En este caso, las personas que están en riesgo son las personas que han acudido al evento, ¿no? Entonces, la tasa de ataque sería 39 casos nuevos sobre la población que está en riesgo, que son 87, ¿no? Eso lo multiplicamos por 100 y me da una tasa de ataque de 44.8%. En un país X, durante los últimos 5 años, el número total de casos de malaria mantiene una tendencia ascendente, superior a la del crecimiento de la población. Este cambio anual en la frecuencia total de la malaria tiene su origen en la modificación de su incidencia. Incidencia hemos visto que es número de casos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, si todos los años se incrementan los casos, ese incremento es justamente a través de los casos nuevos que se están presentando. La letalidad es un indicador, como les había comentado, de la virulencia del agente etiológico. Y para medir letalidad necesitamos número de fallecidos, ¿no? Y aquí en la pregunta no me dan el número de fallecidos. Igual para mortalidad. Y los dos últimos lo puedo descartar, ¿por qué? El riesgo atribuible es una medida de ¿qué? ¿De frecuencia, de asociación o de impacto? El riesgo atribuible es una medida de impacto. Y riesgo relativo es una medida de asociación, ¿no? Entonces, la única que me queda ahí es incidencia. En la comunidad de Choropampa, que tiene 5.000 habitantes, se diagnosticaron 500 casos nuevos de bortonelosis. Fallecieron 50 de ellos. La tasa de incidencia de bortonelosis es... Ojo que aquí están preguntando esta tasa de incidencia, mire, siendo una pregunta de examen, no es la verdadera tasa de incidencia, ¿no? Se están refiriendo a la incidencia acumulada. Entonces, la tasa de incidencia acumulada, que es lo que me están pidiendo aquí, es número de casos nuevos que se han presentado, en este caso son 500 casos nuevos, sobre la población que está en riesgo, que en este caso son 5.000 habitantes. Y eso lo multiplicamos por 1.000. La tasa de incidencia acumulada en este caso va a ser igual a 100 por 1.000. Pero 100 por 1.000 es igual a 10 por 100 habitantes. Entonces, aquí la respuesta es la N. Pero, ¿qué otra tasa puedo calcular con estos datos? ¿Puedo calcular la tasa de letalidad? Sí, ¿no es cierto? Tengo número de fallecidos
y tengo número de personas con la enfermedad. Entonces la tasa de letalidad es número de personas fallecidas sobre el total de personas enfermas. Y la tasa de letalidad es otro de los indicadores que siempre se expresa por 100. La tasa de letalidad en este caso es igual a 10%. Entonces aquí la respuesta es la E. La tasa de incidencia de la leucemia en población expuesta a radiación ionizante es 4 en 1000 y en población no expuesta es de 0.5 en 1000. Pregunta, ¿cuál es el riesgo atribuible al factor de exposición? ¿Cuál es el concepto de riesgo atribuible? Bueno, el riesgo atribuible es una medida de impacto, ¿no? Es simplemente la diferencia, ¿no? La incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Esa simple diferencia me estima el riesgo atribuible. Entonces, ¿cuánto es la incidencia en los expuestos? La incidencia en los expuestos es 4. La incidencia en los no expuestos es 0.5. Esta diferencia es 3.5, que vendría a ser el riesgo atribuible, ¿no? El riesgo atribuible al factor de exposición. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? Pero yo puedo estimar también con estos datos una medida de asociación. ¿Qué medida de asociación puedo estimar? Riesgo relativo, ¿no es cierto? Riesgo relativo es incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. La incidencia en los expuestos es 4, la incidencia en los no expuestos es 0.5. El riesgo relativo va a ser igual a 8. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? 3.5. Se realiza un estudio transversal en una población de 3.500 habitantes y se detectan 45 casos de diabetes mellitus. En este estudio la prevalencia es de... ¿Cómo estimamos la prevalencia? Prevalencia o la tasa de prevalencia es número de casos nuevos más número de casos antiguos sobre la población en riesgo. Pero la prevalencia solo, o sea, si es seca, vendría a ser simplemente el número de casos, ¿no? Entonces, la prevalencia, que vendría a ser el número de casos, es 45. Y la tasa de prevalencia, que es número de casos nuevos más antiguos, los 45 casos de diabetes mellitus, porque no me dicen aquí si son nuevos o antiguos, es el total de casos de diabetes en un momento determinado, ¿no? Sobre la población total, que son 3.500, lo multiplico por 1000 y me da una tasa de prevalencia de 12.86. Entonces, aquí la respuesta es la D, ¿no? 45 y 12.86. La letalidad es un indicador indirecto de la infectividad, la patogenicidad, la capacidad antigénica del agente, la virulencia o la transmisibilidad. La virulencia, ¿no es cierto? La letalidad es un indicador indirecto de la virulencia. ¿Cuál es el indicador indirecto de la infectividad? La tasa de infectados. La tasa de incidencia no, porque la tasa de incidencia son casos nuevos. Y para que sea un caso, la persona tiene que tener síntomas y sí. En cambio, la tasa de infectividad se mide a través de las personas que han producido algún tipo de reacción al agente etiológico. Usualmente se mide a través de anticuerpos. Por eso es que algunos la tasa de infectividad también lo correlaciona mucho con la capacidad antigénica del agente.
Entonces, no todas las personas infectadas hacen enfermedad. Hay personas que se infectan y hacen la infección de manera asintomática o oligoasintomática. La patogenicidad, que es la capacidad de la gente de producir enfermedad, se mide a través de la tasa de enfermos. Es un problema en el análisis de la mortalidad. ¿Cuál es el problema más importante cuando analizamos la mortalidad? Creo que eso es crónico en todos los países, incluso en los países desarrollados, ¿no? Y el principal problema es la primera alternativa, ¿no? El subregistro. El subregistro de la mortalidad en el caso de nuestro país está por encima del 50%, creo que 60% cerca del 60% de su registro de muertes en el país. Entonces, cuando analizamos la mortalidad en el país, tenemos que echar mano bueno, los estadísticos le llaman hacer la cocina, ¿no? Tratar de imputar datos, tratar de reconstruir datos, en base a los datos que se tienen. Entonces, el principal problema en el caso del análisis de la mortalidad es el gran porcentaje de su registro. Los años potenciales de vida perdidos, o años de vida potencialmente perdidos, representan un indicador. ¿Qué tipo de indicadores? ¿Cómo se miden los años de vida potencialmente perdidos? Se hace la diferencia, ¿no?, entre la esperanza de vida al nacer en un país, en una región, menos la edad en la que muere el sujeto. Esa diferencia que hay entre la expectativa de vida al nacer y la edad a la que muere, esa diferencia son los años de vida potencialmente perdidos. Entonces, ¿qué tipo de indicadores? Socioeconómicos, de morbilidad, de mortalidad, de recursos, acceso, cobertura. Es un indicador de mortalidad, ¿sí? Es un indicador de mortalidad. ¿Cuántos años de vida se pierden como consecuencia de una muerte prematura? Eso es lo que significa los años de vida potencialmente perdidos. ¿Cuál es el riesgo más importante para la transmisión de la tuberculosis en la comunidad? Bueno, creo que esto ustedes lo saben mejor que yo. En este caso son los pacientes bacilíferos no diagnosticados ni tratados. El concepto presencia habitual de una enfermedad en una población determinada corresponde a una endemia. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y brote? Creo que les había explicado en la reunión anterior, ¿no? La diferencia entre epidemia y brote, para la mayoría de las escuelas de epidemiología no hay diferencia. Epidemia y brote son sinónimos. Para el Perú también no había diferencia hasta el año pasado. El año pasado ha salido una norma en el Ministerio de Salud en el cual hacen la diferencia entre epidemia y brote. Ambos son incremento de casos por encima de lo esperado, pero la epidemia es en un área extensa y el brote es en un área focalizada. No hace esa diferencia. Sin embargo, para la mayoría de las escuelas, como les decía, epidemia y brote son sinónimos. ¿Qué cosa es una holoendemia? Una enfermedad que afecta gran parte de la población y los primeros años de vida. Ejemplo, hepatitis A. A los 5 años más del 80% de los niños
ya ha tenido la infección por hepatitis A, demostrado a través de titulaciones de anticuerpos. Y la hiperepidemia es un término que en realidad no existe, ¿no? Existe otro término que se llama hiperendemia, ¿no? Creo que aquí le he mostrado una tabla, efectivamente, ¿no? Las definiciones de endemia, epidemia o brote. Aquí hay que hacer la diferenciación ahora entre epidemia y brote, ¿no? Oficialmente el Ministerio de Salud hace esa diferencia: epidemia extenso, brote focalizado, o la endemia y hiperendemia, ¿no? Este es el término que existe, hiperendemia, ¿no? No hay hiperepidemia, el término correcto es hiperendemia. Y la hiperendemia es la transmisión extensa, persistente y además localizada. Ejemplo de enfermedades que son hiperendémicas en el Perú: por ejemplo, dengue, por ejemplo, malaria, en algunas zonas del departamento de Loreto, ¿no? Son enfermedades hiperendémicas. Entonces aquí la respuesta es la B. El primer caso detectado que sirve como punto de partida para la investigación epidemiológica se llama caso índice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el caso primario? Ajá. El caso índice es aquel caso, es el primer caso identificado y además notificado en el sistema. Es decir, es el caso por el cual todo el mundo se entera de que hay un brote. Ese es el caso índice. El caso primario es el primer caso que ocurre en el brote. Usualmente, en los 20 años que tengo como epidemiólogo, nunca el caso índice ha coincidido con el caso primario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos notifican un caso de un brote y vamos a hacer la investigación en el campo, siempre encontramos otros casos antes que el caso índice, ¿no? Entonces, la definición lo tienen aquí: caso índice, primer caso notificado y que origina la investigación de un brote, ¿no? El caso primario es el primer caso que ocurre durante un brote. Y el caso coprimario, esto es interesante, es el caso que sigue al caso primario dentro de un periodo inferior, periodo de incubación inferior al periodo de incubación de la enfermedad. De tal manera que nosotros podemos concluir que el caso coprimario no es consecuencia de la transmisión de la enfermedad a través del caso primario. Es decir, los dos casos son independientes. El ejemplo típico: hace poco tuvimos un brote de dengue en Tablada de Lurín. En Tablada de Lurín, el primer caso que nos enteramos que había ocurrido en el ministerio fue un joven de cerca de 20 años que vivía en Tablada de Lurín, pero que se había paseado las 2 semanas anteriores por diferentes distritos de Lima. Primer caso autóctono de dengue este año en Lima. Entonces, cuando se sale a hacer la investigación, se encuentra que 3 semanas antes, un poblador de la zona, que vivía en la zona pero que era nativo o había nacido en Madre de Dios, había viajado a Madre de Dios el señor, el primer caso primario, la esposa y una hija. Habían estado cerca de 2 semanas en Puerto Maldonado. Regresan a Lima y en Lima presentan los síntomas. El primer día presenta síntomas el esposo, el segundo día presenta síntomas la esposa y el tercer día presenta síntomas la hija. 3 semanas después aparece este caso que notificaron en el sistema. En este ejemplo, ¿quién es el caso primario?
El primer caso de brote. Pero son 3 días diferentes. Primero se enferma el papá, el segundo día la mamá, el tercer día la hija. ¿Cuál de los 3 es el primario? El primero que se enferma, ¿no? El primero que se enferma es el papá. Ese es el caso primario. ¿Qué cosa es la esposa? Es un caso coprimario. ¿Por qué es un caso coprimario? Porque el periodo en el cual aparecen los síntomas de la esposa es solo de un día. Y el periodo de incubación del dengue va de 4 a 10 días. Entonces, es imposible que el esposo haya transmitido la infección a la esposa. Son 2 casos independientes. ¿Y la hija qué vendría a ser? También es un caso coprimario, ¿no? En este caso tenemos un caso primario y tenemos 2 casos coprimarios. Los 2 casos son independientes. La mamá tampoco ha transmitido la infección a la hija, ¿no? Porque la diferencia de síntomas es un solo día. ¿Y el joven de 20 años qué vendría a ser? El caso índice. Entonces, esa es la diferencia entre caso índice, caso primario y caso coprimario. Casos importados. Así es. Son casos importados. Entonces aquí la respuesta es la N, caso índice. Caso incidente es un caso nuevo. Caso prevalente es un caso antiguo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el brote, ¿no? Caso incidente. Y bueno, caso subclínico es el caso que tiene síntomas pero que son bastante inespecíficos. Si la fuente de un brote es propagada y la enfermedad muy virulenta, ¿cómo corta la cadena epidemiológica? Entonces lo primero que hay que definir es cuáles son las fuentes de un brote, ¿no? ¿Cómo se propaga un brote? ¿Cómo se propaga o cómo se presenta un brote o una epidemia? La primera alternativa es un brote de fuente común. Ejemplo, nos vamos a comer una pollada, alguien nos invita a su casa y comemos la pollada y a los pocos minutos, a las pocas horas, enfermamos. En este caso la fuente es común para todos, ¿no? Es la pollada, probablemente la mayonesa o la ensalada, no sé, pero es una fuente común. Todos los que comieron o los que asistieron a esa pollada se enfermaron de una sola fuente. Fuente propagada o de transmisión persona a persona. En este caso, como su nombre lo dice, la transmisión lo hace de una persona enferma a una persona sana. Esa es otra forma de presentación, ¿no? La propagada o transmisión persona a persona. Y la tercera es a través de un brote mixto. Empieza con una fuente común y después aparecen una transmisión de persona a persona, una transmisión de los casos primarios hacia los contactos, ¿no? Ese es un brote de tipo mixto. Entonces la pregunta es, en el caso de una fuente propagada, ¿no? Entonces fuente propagada es una transmisión de persona a persona. Entonces, ¿cómo cortamos la cadena epidemiológica? La primera alternativa, A, se elimina la fuente de propagación. ¿Cuál es la fuente de propagación? Es una persona, entonces no la podemos eliminar, ¿no? Entonces la primera no es correcta. B, se aísla y se trata a los enfermos. Bueno, esa es la respuesta correcta, ¿no? Se hace tratamiento
¿Se hace control vectorial? No necesariamente, depende de la enfermedad. ¿Se hacen fumigaciones? Igual depende de la enfermedad. Y se realizan medidas de saneamiento ambiental, también depende de la enfermedad. Entonces, aquí la respuesta es la B, ¿no? Aislamos y tratamos a los enfermos. En un distrito rural del país se notificaron durante la primera semana de octubre del 2005 2 casos locales o autóctonos de rabia humana, enfermedad que no se observó en las últimas 3 décadas. Esta situación se define como una ¿qué cosa es? Endemia, epidemia, epizotia, hiperendemia o endemia. Según la definición actual del Ministerio de Salud. Es ninguna de las anteriores, es un brote. ¿Por qué? Porque son casos localizados, 2 casos locales. Entonces, si esta pregunta viniera actualmente, no sería epidemia, ¿no? Hasta los años anteriores probablemente la respuesta correcta sería epidemia, ¿no? Y eso es, según la clave es epidemia, ¿no? Pero actualmente no sería una epidemia, actualmente sería un brote, porque es localizado. ¿Qué cosa es una epizotia? La epizotia es el sinónimo de epidemia, solo que no es en humanos, es en animales. Cuando el incremento de casos está por encima de lo esperado, pero en animales. La epidemia es incremento de casos por encima de lo esperado en humanos. Y hay otro término similar para la endemia, el equivalente para animales, que es la enzotia. La enzotia es una enfermedad que está dentro de los niveles usuales, pero en animales. Es similar a endemia, pero para animales. Bueno, hiperendemia y holendemia ya lo hemos definido. ¿Cuál de las siguientes medidas epidemiológicas sirven para medir el impacto de una intervención? Entonces lo que me están pidiendo aquí es medidas de impacto. El OR es una medida de asociación, el riesgo relativo también es una medida de asociación. La tasa de incidencia y la densidad de incidencia son medidas de frecuencia. Entonces la única que me queda es la C, ¿no? La fracción etiológica de riesgo. Y esta es la tablita que les había recomendado o sugerido que la memoricen, ¿no? Es bastante útil. Las medidas de frecuencia, cualquier tipo de ataque, morbilidad, de ataque, de letalidad, etc. Cualquier tasa es una medida de frecuencia. También están las razones y las proporciones. Medidas de asociación, las 2 más utilizadas, el riesgo relativo y el OR. Pero también son medidas de asociación la razón de prevalencia y el hazard ratio, ¿no? Menos usados, pero también son medidas de asociación. Y las medidas de impacto, las más utilizadas, riesgo atribuible, fracción atribuible. Ambos, les había comentado, son medidas de impacto en el grupo expuesto. Por costumbre, no le colocamos la palabra expuesto. No lo conocemos solamente como riesgo atribuible y fracción atribuible. En cambio, cuando nos referimos a estos mismos indicadores de impacto, no en los expuestos, sino en la población, le colocamos o le agregamos la palabra poblacional, ¿no? Riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional. Y el número necesario a tratar, que también es considerado como una medida de impacto. Entonces, aquí la respuesta es la C, ¿no? La fracción etiológica de riesgo.
La fracción etiológica de riesgo no es otra cosa que la fracción atribuible. Y era lo que yo les había comentado, ¿no? Creo que más adelante tenemos una lámina con todos los sinónimos que le dan a estas mediciones.